Las relaciones humanas son un reflejo del alma. Cuando alguien te extraña pero no te busca, es fácil caer en el pensamiento de que no eres suficiente, de que algo hiciste mal, o de que el otro simplemente no siente lo mismo que tú. Pero Carl Jung nos enseñó que la psique humana es mucho más compleja de lo que creemos. A veces, el amor y la distancia pueden coexistir en un mismo espacio psíquico. Y para comprenderlo, debemos sumergirnos en las profundidades del inconsciente. Imagina que alguien con quien compartiste momentos especiales, con quien conectaste a un nivel profundo, de repente deja de buscarte. No porque no te valore, no porque no te extrañe, sino porque algo dentro de él o ella lo detiene. Tal vez lo has sentido en tu propia vida, un amor que quedó suspendido en el aire, una conexión que parecía irrompible, pero que por razones que no comprendes se fue desvaneciendo. ¿Qué sucede realmente cuando alguien siente tu ausencia, pero no da el paso para volver? La respuesta no es simple, porque el ser humano no actúa solo desde la razón. Jung descubrió que muchas de nuestras decisiones no son conscientes. De hecho, la mayoría de lo que hacemos, sentimos y evitamos proviene de una parte de nuestra mente que no controlamos del todo, el inconsciente. Allí residen nuestros miedos más profundos, nuestras heridas de la infancia, nuestras inseguridades y todo aquello que, sin darnos cuenta, guía nuestras acciones. Cuando alguien se aleja de ti a pesar de extrañarte, su comportamiento puede estar influenciado por algo que ni siquiera él o ella comprende. Puede tratarse de miedo al compromiso, traumas pasados, creencias limitantes o incluso un mecanismo de defensa inconsciente. Jung llamó a estos impulsos complejos, patrones emocionales que se activan sin que nos demos cuenta y que afectan nuestras relaciones. Por ejemplo, una persona que creció en un ambiente donde el amor estaba asociado con el abandono puede haber desarrollado un complejo de apego-evitación. En su mente, acercarse demasiado a alguien significa inevitablemente sufrir. No importa cuánto amor haya en su corazón, su inconsciente le dice que la mejor forma de protegerse es alejándose. Y esto puede ocurrir incluso cuando ese amor es sincero. Jung decía que, hasta que no hagas consciente tu inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Es decir, si alguien te extraña pero no te busca, no siempre es porque no quiera, sino porque algo más profundo está operando dentro de su psique. Este fenómeno también puede estar relacionado con la sombra. Jung definió la sombra como esa parte de nosotros que reprimimos, que negamos y que no queremos ver. Muchas veces proyectamos esa sombra en los demás, creyendo que el problema está fuera cuando en realidad está dentro de nosotros. Tal vez esa persona ve en ti algo que le asusta de sí misma. Quizás representas un deseo que no se atreve a aceptar, una vulnerabilidad que prefiere evitar, o un sentimiento que contradice la imagen que tiene de sí mismo. Si te has encontrado en una situación donde alguien que parecía amarte desaparece sin explicación, es importante que no lo tomes como un reflejo de tu valor. En lugar de buscar respuestas afuera, Jung nos invita a mirar hacia adentro. ¿Por qué necesitas que el otro te busque? ¿Qué parte de ti se siente incompleta sin esa confirmación externa? ¿Qué heridas del pasado están activándose en ti cuando esto sucede? El camino de la individuación, que es el proceso de autodescubrimiento que Jung propuso, nos enseña que el amor auténtico no nace desde la carencia, sino desde la plenitud. Si alguien te extraña pero no te busca, no es tu tarea perseguirlo ni intentar hacerle ver lo que está perdiendo. Es tu oportunidad para preguntarte si estás dependiendo de una validación externa para sentirte completo. El amor no se trata de necesidad, sino de elección. Si alguien decide no estar en tu vida, aunque en el fondo te extrañe, su decisión es un reflejo de su propio proceso interno, no de tu valía.
Jung decía que la verdadera conexión ocurre cuando dos almas se encuentran en un punto de evolución similar. Si una persona no está lista para enfrentarse a su propio inconsciente, tampoco estará lista para enfrentar el amor verdadero. Aceptar esto no es fácil, pero es liberador. En lugar de gastar energía en tratar de entender el comportamiento de los demás, en lugar de esperar, sufrir o intentar cambiar a alguien, la mejor respuesta es la aceptación. La ausencia también es un mensaje, a veces más claro que las palabras, y aquí es donde ocurre la verdadera transformación. En el momento en que dejas de buscar respuestas en el otro y comienzas a encontrarlas en ti, todo cambia. Te das cuenta de que no necesitas que alguien más te elija para sentirte completo, porque la única elección que realmente importa es la que haces por ti mismo. Cuando dejas de perseguir lo que no está alineado contigo, empiezas a atraer lo que realmente resuena con tu esencia. Jung creía que cuando nos alineamos con nuestra autenticidad, la vida nos da exactamente lo que necesitamos. No siempre lo que queremos, pero sí lo que es necesario para nuestro crecimiento. Si alguien te extraña, pero no te busca, quizás su ausencia es la lección que necesitas para aprender a soltar, para aprender a confiar en que el amor verdadero no necesita ser forzado, para aprender que el valor no se mide por quién se queda, sino por cómo eliges a ti mismo cada día. Si alguna vez has sentido que alguien te extraña pero no te busca, y eso ha generado en ti dolor o confusión, recuerda esto: no estás aquí para convencer a nadie de quedarse. No estás aquí para esperar a que alguien supere sus propios miedos. Estás aquí para evolucionar, para descubrir quién eres más allá de la validación de los demás. Porque cuando te eliges a ti mismo, cuando integras tu sombra y abrazas tu autenticidad, el universo te da personas que están listas para encontrarte de verdad. Cada encuentro que tenemos con otra persona es un reflejo de algo que yace en nuestro interior. Si alguien te extraña pero no te busca, esa distancia que sientes no es solo un fenómeno externo, sino un espejo de lo que ocurre en su inconsciente. Jung nos enseñó que las relaciones actúan como catalizadores de nuestra psique, revelándonos partes de nosotros mismos que, de otro modo, permanecerían ocultas. Es posible que esa persona que ha decidido alejarse sin dejar de extrañarte esté enfrentando una batalla interna que ni siquiera comprende del todo. Puede que al verte despierte en ella una parte de sí misma que no está lista para aceptar. Jung decía que las personas que nos rodean, especialmente aquellas con las que establecemos vínculos profundos, activan en nosotros elementos de nuestra sombra, esas partes reprimidas de nuestra psique que hemos ocultado por miedo, vergüenza, o simplemente por no saber cómo integrarlas en nuestra identidad. Cuando alguien se aleja sin razón aparente, es común preguntarse: ¿qué hice mal? ¿O por qué no soy suficiente? Pero la realidad es que esta situación tiene menos que ver contigo y más con la lucha interna que esa persona está atravesando. En el fondo, todos llevamos heridas emocionales no resueltas que nos impiden entregarnos por completo a los demás. Puede ser el miedo al rechazo, la creencia de que no somos dignos de amor, o incluso la sensación de que, al vincularnos emocionalmente, perderemos nuestra independencia. Si alguna vez has sentido la necesidad de alejarte de alguien a quien querías, sabes que no siempre es una decisión racional. Hay impulsos dentro de nosotros que nos llevan a evitar aquello que nos confronta con aspectos de nuestra psique que no estamos listos para enfrentar. Esa persona que te extraña pero no te busca puede estar experimentando precisamente eso. Un enfrentamiento con su propio inconsciente, con sus propios miedos y con las emociones que no sabe cómo manejar. Muchas veces, el problema no es el amor, sino la percepción que cada uno tiene de sí mismo. Jung creía que el amor es un proceso de individuación, una oportunidad para integrar nuestras partes fragmentadas y convertirnos en seres completos.
Pero para muchas personas, el amor se percibe como una amenaza, porque implica abrirse, ser vulnerable y exponerse a la posibilidad del dolor. Y cuando el miedo a esa vulnerabilidad es más fuerte que el deseo de conexión, la respuesta instintiva es la huida. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Realmente queremos estar con alguien que no está listo para enfrentarse a sí mismo? Porque si el otro no ha hecho el trabajo interno de integrar su sombra, tarde o temprano, ese conflicto interno se proyectará en la relación. Y lo que comienza como un vínculo lleno de pasión y conexión, puede convertirse en una dinámica de miedo, evitación y heridas que se profundizan con el tiempo. Cuando alguien te extraña pero no te busca, no es solo una cuestión de sentimientos. Es una señal de que esa persona no está en un momento de su vida en el que pueda sostener el tipo de relación que tú mereces. No porque no quiera, sino porque hay algo dentro de ella que le impide dar el paso. Y si nos aferramos a la idea de que debemos ser nosotros quienes llenemos ese vacío, terminamos entrando en una espiral de dependencia emocional donde nuestro bienestar se convierte en algo que está en manos de otra persona. Es en este punto donde el concepto de proyección cobra importancia. Jung nos enseñó que tendemos a proyectar nuestras necesidades emocionales en los demás. Es decir, si sentimos que nos falta amor propio, buscamos en el otro la validación que no nos damos a nosotros mismos. Si sentimos que no somos suficientes, buscamos a alguien que nos haga sentir valiosos. Pero cuando el otro no responde como esperamos, cuando su distancia nos duele, es porque esa herida ya existía en nosotros antes de que esa persona llegara. Aquí es donde ocurre el verdadero despertar. No se trata de por qué el otro no te busca, sino de por qué necesitas que lo haga. ¿Qué parte de ti siente que necesita ser elegida para sentirse completa? ¿Qué vacío interno está intentando llenar esa conexión? Porque cuando entendemos esto, dejamos de ver la ausencia del otro como un rechazo y comenzamos a verla como una oportunidad para trabajar en nosotros mismos. Jung decía que el destino no es algo externo que nos ocurre, sino algo que creamos con nuestras decisiones, conscientes o inconscientes. Si seguimos buscando validación en relaciones donde no somos priorizados, estamos repitiendo un patrón interno que necesitamos sanar. Y la única forma de romper este ciclo es dejando de buscar afuera lo que solo podemos encontrar dentro. Aceptar que alguien te extraña pero no te busca es difícil, porque nos han enseñado que el amor se demuestra con acciones, pero a veces la acción más poderosa es la inacción. La ausencia del otro es su elección, pero cómo decides responder a esa ausencia es la tuya. Puedes esperar, analizar, tratar de encontrar explicaciones, o puedes usar ese espacio para crecer, para fortalecer tu relación contigo mismo y para comprender que el amor verdadero no nace desde la necesidad, sino desde la libertad. El amor real no es una cadena, es un espejo. Nos muestra quiénes somos, nos revela lo que debemos trabajar y nos da la oportunidad de evolucionar. Cuando alguien se aleja, la pregunta no debería ser ¿cómo hago para que vuelva?, sino ¿qué me está mostrando esta situación sobre mí mismo? Porque en esa respuesta se encuentra la clave de nuestra propia transformación. La mente humana es un laberinto de emociones, miedos y deseos ocultos. Muchas veces cuando alguien nos extraña pero no nos busca, es fácil caer en la trampa de pensar que simplemente no le importamos lo suficiente. Pero Jung nos enseñó que la psique opera en niveles mucho más profundos y que lo que vemos en la superficie rara vez es toda la verdad. Las personas pueden sentir amor, pueden sentir nostalgia, pero eso no significa que estén listas para enfrentarse a lo que esa conexión despierta en ellas. El inconsciente es un territorio complejo. No todo el mundo tiene la capacidad de navegarlo sin miedo. Hay quienes prefieren huir antes que enfrentarse a lo que sienten, no porque no quieran,
sino porque su estructura psíquica no les permite hacerlo de otra manera. Algunas personas han aprendido desde muy temprano en sus vidas que el amor está asociado con el sufrimiento, con la pérdida o con la vulnerabilidad extrema. Si alguien creció en un ambiente donde el afecto se daba de manera intermitente o condicionado a ciertas conductas, es probable que en la adultez relacione la cercanía emocional con peligro. Puede sentir amor por ti, pero su miedo a repetir un patrón doloroso lo mantiene alejado. Jung explicaba que las heridas emocionales no desaparecen con el tiempo si no se hacen conscientes. Se quedan en la sombra, manifestándose de formas que no siempre comprendemos. Una de esas manifestaciones es la evitación emocional. La mente crea estrategias para no volver a vivir el dolor del pasado, y muchas veces la forma en que lo hace es alejándose de aquello que realmente importa. Es por eso que alguien puede sentir tu ausencia, puede recordarte con cariño, pero al mismo tiempo, su instinto le dice que mantenerse distante es lo más seguro. Es aquí donde la pregunta se vuelve más profunda. ¿Qué es lo que realmente necesitas? Cuando alguien no da el paso para buscarte, aunque en el fondo te extrañe, su comportamiento está revelando algo importante sobre su mundo interior, pero también te está mostrando algo sobre ti. Porque si esa distancia te afecta de manera intensa, si te hace dudar de tu propio valor, significa que hay una parte de ti que aún busca validación en los demás. El amor que anhelamos en el exterior es muchas veces un reflejo del amor que aún no nos hemos dado a nosotros mismos. Jung decía que el proceso de individuación consiste en integrar todas nuestras partes, en aceptar lo que somos sin esperar que el mundo externo llene nuestros vacíos. Cuando alguien no te busca, aunque te extrañe, es una oportunidad para preguntarte: ¿qué parte de mí sigue esperando que otro me confirme que soy digno de amor? Aquí es donde ocurre la transformación. No se trata de hacer que el otro vuelva, ni de entender por qué actúa como actúa. Se trata de mirar dentro de ti y preguntarte por qué necesitas esa confirmación. Porque cuando alguien te extraña pero no te busca, lo que realmente está ocurriendo es que el universo te está mostrando una lección sobre el desapego, sobre el amor propio y sobre la importancia de soltar aquello que no fluye. Soltar no significa olvidar, ni resignarse. Significa comprender que el amor auténtico no necesita ser forzado, que cuando algo es para ti, llega con naturalidad, y que si alguien no es capaz de dar el paso para estar a tu lado, no es porque no sea suficiente, sino porque su propio camino no le permite hacerlo en este momento. No es tu tarea convencer a nadie de que te elija. Tu única tarea es elegirte a ti mismo. Cuando tomas conciencia de esto, algo cambia en tu energía. Ya no buscas desesperadamente respuestas en la actitud del otro, porque entiendes que su proceso no es tu responsabilidad. Ya no esperas mensajes, ni señales, ni gestos que confirmen lo que ya sabes en tu interior, que mereces un amor que sea claro, libre y decidido. Porque el amor no es duda, no es miedo, no es un juego de distancias intermitentes. El amor real es certeza, y la primera certeza que debes tener es la de tu propio valor. Jung decía que cuando sanamos nuestras propias heridas, dejamos de atraer personas que las reflejen. Porque el mundo exterior no es más que un espejo de nuestro mundo interior. Si constantemente atraes relaciones en las que te sientes en una espera interminable, en las que el otro parece tener miedo de dar el paso, en las que la incertidumbre es más fuerte que la conexión, es porque hay una parte de ti que aún necesita reafirmar su propio valor. Y hasta que no hagas consciente esa herida, seguirás repitiendo el mismo patrón. La buena noticia es que puedes cambiar esta dinámica en el momento en que decides dejar de esperar. En el momento en que dejas de preguntarte por qué el otro no te busca, y comienzas a preguntarte qué es lo que realmente necesitas para sentirte completo. Porque la verdad es que el amor más grande que puedes experimentar no viene de otro,
sino de la conexión profunda contigo mismo. Y cuando llegas a ese punto, cuando te das cuenta de que no necesitas ser elegido por nadie para sentirte valioso, el universo responde. Las personas que llegan a tu vida ya no lo hacen desde la evasión, sino desde la autenticidad. No lo hacen desde el miedo, sino desde la claridad. Y en ese momento, todo cambia. El verdadero amor no te deja esperando, no te mantiene en la incertidumbre, no te hace dudar de tu propio valor. Si alguien te extraña pero no te busca, no es tu tarea resolver su conflicto interno. Es tu tarea aprender a soltar, aprender a confiar y recordar que el amor real siempre encuentra su camino. No porque lo persigas, sino porque lo atraes cuando realmente estás listo para recibirlo. Cuando comprendes que el amor no se trata de esperar a que alguien supere sus miedos, sino de vivir tu propia verdad, todo empieza a cambiar. La ausencia de alguien que te extraña, pero no te busca, ya no es una herida, sino una revelación. Es el universo mostrándote con claridad que no necesitas perseguir lo que no está listo para encontrarte. Jung nos enseñó que las relaciones son espejos de nuestra propia psique, y cuando alguien no da el paso hacia ti, es una señal de que hay algo dentro de él o ella que aún no ha sido integrado. Pero aquí está la clave. Eso ya no es tu carga. No es tu trabajo sanar a nadie, ni esperar a que alguien resuelva sus conflictos internos para estar contigo. No viniste a este mundo a vivir en la incertidumbre de si alguien te elegirá o no. Viniste a recordar que tú eres quien debe elegirse primero. Porque cuando lo haces, cuando realmente te comprometes con tu propio crecimiento, comienzas a atraer relaciones que reflejan esa misma claridad y madurez. El amor real no es confusión, no es evasión, no es duda. Es certeza, y esa certeza comienza en ti. No necesitas señales, ni indirectas, ni análisis interminables de lo que el otro siente o deja de sentir. Lo que importa es cómo te sientes tú, cómo decides vivir tu vida y qué tipo de amor estás dispuesto a aceptar. Porque cuando te eliges con firmeza, el universo responde dándote personas que también están listas para elegirte. Así que ahora, la pregunta no es por qué el otro no te busca, sino por qué sigues esperando algo que no llega. ¿Qué parte de ti aún se aferra a la idea de que el amor debe ser difícil? ¿Qué historia te sigues contando sobre lo que mereces? Porque en el momento en que sueltas esa creencia, en el momento en que decides dejar ir lo que no fluye, abres la puerta a algo mucho más grande. No hay coincidencias en la vida. Si este mensaje ha resonado contigo, si sientes que esto es algo que necesitabas escuchar, es porque tu inconsciente ya sabe la respuesta, porque estás en un punto de tu camino en el que necesitas recordar que no estás aquí para ser una opción secundaria en la vida de nadie. Estás aquí para vivir con plenitud, para rodearte de personas que te sumen, que te impulsen y que te elijan con la misma fuerza con la que tú los elegirías. Quiero que reflexiones sobre esto y me lo dejes en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que alguien te extraña pero no te busca? ¿Cómo manejaste esa situación? ¿Sientes que es momento de soltar y elegirte a ti mismo? Comparte tu experiencia, porque cada palabra que dejas aquí no solo te ayuda a ti, sino que puede iluminar el camino de alguien más que está pasando por lo mismo. Si este mensaje te ha aportado valor, ayúdame a llevarlo a más personas. Dale like a este video, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más contenido como este. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compárteselo. Porque juntos podemos crear un espacio donde más personas despierten, sanen y comiencen a vivir desde su autenticidad. Recuerda, no estás aquí para esperar a nadie. Estás aquí para elegirte a ti mismo. Y cuando lo hagas, todo lo que es realmente para ti encontrará la forma de llegar a tu vida. Nos vemos en el próximo video.